Buenos días, estudiantes de grado 11. El día de hoy vamos a estudiar el efecto Doppler, ¿sí? Pues, ¿qué sucede para ondas sonoras? Entonces, el efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona o el receptor, el que la escucha, se alejan una de la otra o se aproximan la una de la otra. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a decir que acá tenemos una patrulla, ¿sí? Y acá tenemos un carro estacionado. Entonces la patrulla se va a ir acercando hacia el carro estacionado. Vamos a ver cómo la onda pues va a tener más impacto en el otro vehículo. ¿Por qué sucede ese impacto? Porque cuando se acerca este vehículo hacia el otro vehículo pues sufre un cambio en la frecuencia de esta onda, lo que hace que la escuche pues con más agudeza y de pronto con más o menor frecuencia cuando se va acercando, ¿sí? Eso es el efecto Doppler, el cambio en la frecuencia que puede llegar a percibir este carrito de acá por la onda que está emitiendo la patrulla. Entonces el efecto Doppler sucede en varios casos. Entonces el primer caso que vamos a mirar es cuando la fuente que emite está en reposo y el observador se acerca, ¿sí? Entonces este observador se va a acercar. Entonces tenemos aquí fuente en reposo y el observador se acerca. Entonces pasa por el lado y vemos que en algún momento la frecuencia va a ser muy intensa. Lo rojo quiere decir que es más intenso, ¿sí? Y cuando se aleja pues se va a volver menos intensa. Para hacer este primer caso tenemos la siguiente ecuación. Entonces fuente en reposo, vamos a escribirlo, fuente en reposo, fuente en reposo, y el observador se acerca. Entonces para eso tenemos la siguiente ecuación, que sería la frecuencia que va a captar el observador es igual a v, ya explico que es a v de velocidad, más la velocidad que trae el carrito sobre otra vez v por la frecuencia que está emitiendo el coche emisor, ¿sí? El coche que está parqueado. Entonces v sub 0 es la velocidad que trae este carrito y f pues es la frecuencia que va a emitir la patrulla. B, la que está acá, es la velocidad del sonido en el aire, que equivale a 343 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces vamos a usar un ejemplo. Vamos a suponer que este vehículo está emitiendo una frecuencia de 350 Hz. Entonces lo escribimos por acá, una frecuencia de 350 Hz. Y este carro se va a acercar con una velocidad, digamos que de 30 metros sobre segundo. Entonces la velocidad va a ser de 30 metros sobre segundo. Y vamos a hacer el cálculo de la frecuencia que él va a percibir. Entonces para eso, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación los valores que tenemos. Entonces tendríamos que la frecuencia que va a percibir es igual a la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo, más 30 metros sobre segundo, sobre nuevamente la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo, y eso lo vamos a multiplicar por el valor de la frecuencia, que sería 350 Hz. ¿Listo? Entonces iniciamos a realizar esto. Primero la suma en el numerador. Entonces voy a borrar aquí para seguir escribiendo. Tendríamos la suma en el numerador. Esa suma me va a dar 373, ¿sí? Metros sobre segundo sobre 343 metros sobre segundo, y eso lo vamos a multiplicar por 350 Hz. No le pongo las unidades pues porque ahí no cabe. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Hacemos esta división. Vamos a hacer la división entre 373 en 343 para obtener un valor de 1.08. Acá voy a cancelar metros
con metros sobre segundo con metros sobre segundo, pongamos hertz, y este resultado lo voy a multiplicar por 350 hertz para tener la frecuencia pues que va a percibir el observador que se va acercando. Entonces eso lo multiplico por 350 para tener un resultado de 380,6 Hz. ¿Listo? Entonces acá es la primera aclaración. Vamos a notar que la frecuencia que va a percibir el automóvil que se va acercando va a ser mayor a la frecuencia que está emitiendo. ¿A qué se debe eso? A las velocidades, la conjunción de las velocidades, como él se va acercando, entonces eso infiere en que pueda percibir más frecuencia. Este es para el primer caso. El segundo caso es un poco parecido, pero ya sería la fuente en reposo y el vehículo se va a alejar. Vamos a tener los mismos valores. Entonces, mismo caso, vehículo en reposo y fuente en reposo y el vehículo va a pasar por el lado y se va a empezar a alejar. Cuando el vehículo se empieza a alejar, entonces vamos a tener la siguiente ecuación. La frecuencia que percibe el observador va a ser igual a la velocidad del sonido menos la velocidad que trae el sujeto sobre la velocidad del sonido por la frecuencia. ¿Sí? Reemplazamos los valores nuevamente, entonces tenemos 343 metros sobre segundos menos 30 metros sobre segundos sobre, otra vez 343 metros sobre segundos por la frecuencia que va a ser de 350 Hz por 350 Hz. Listo, voy a borrar la parte de arriba para seguir. No olviden la ecuación, ¿no? Ya van dos ecuaciones, son un poco diferentes, pero pues hay que saberlas distinguir. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la resta en el numerador. Entonces al restar 343 menos 30 voy a obtener 313 metros sobre segundo y eso lo voy a dividir en 343 metros sobre segundo y al final nuevamente lo multiplico por 350 Hz. ¿Listo? Borro por este lado. Voy a realizar la división entre 313 y 343. Entonces divido 313 en 343 para obtener un valor de 0.91. 0.91, nuevamente cancelo metros sobre segundo con metros sobre segundo y ese 0.91 lo voy a multiplicar por 350 Hz para tener el valor de la frecuencia. Entonces finalmente realizo la multiplicación. Al multiplicar 0.91 por 350 voy a obtener un valor de 319.3 Hz. Y ahora vemos que cuando el receptor se aleja, la velocidad es, la frecuencia es, perdón, más pequeña. Esto es cuando la fuente está en reposo. Entonces ahora vamos a mirar cuando el observador está en reposo, ¿qué va a pasar? Fuente en reposo, entonces ahora acá el observador en reposo. Cuando el observador está en reposo, entonces sería caso contrario. El carrito está quieto, ¿sí? Y este es el que se va a acercar, ¿sí? Cuando se va acercando, vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces la frecuencia que va a percibir el vehículo que está en reposo es igual a la velocidad del sonido, a la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad final. Vamos a decir que la velocidad final va a ser la velocidad que lleva el carrito, multiplicado la frecuencia. Esta es cuando la fuente se acerca. Entonces acá fuente se acerca. Y la ecuación para cuando la fuente se aleja, la fuente va a pasar por el lado, no se va a quedar ahí para siempre, viene siendo la frecuencia es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido otra vez más la velocidad que lleva el vehículo, la patrulla, multiplicado el valor de la frecuencia.
Para realizar los cálculos se hace de la misma manera. Se reemplaza la velocidad del sonido, la velocidad que lleva el vehículo y la frecuencia que se tiene. ¿Listo? Y ya para casos más particulares, el último caso, que sería cuando se acercan los dos, cuando fuente y observador se acercan. Cuando se están acercando, se tiene la siguiente ecuación. Se tiene que la frecuencia es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia que emite la fuente. Y cuando se alejan, sería que la frecuencia que va a percibir el observador es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente por la frecuencia. Nuevamente, para realizar los cálculos se hace pues de la misma manera. Se reemplazan los valores, ¿sí? Se hace la división y se multiplica por la frecuencia.